Dios les bendiga a todos. Les saluda nuevamente Steven Morales Sarmiento, miembro de la Iglesia de Cristo. En estos momentos vamos a continuar con lo que es la serie de lecciones, cómo llegar a ser un buen intérprete de la Biblia. Y en estos momentos vamos a estar en lo que es la lección número 17. Pero ¿qué es lo que vamos a estar hablando en esta lección? Que realmente nos vamos a dar cuenta que es un tema que es necesario e importante y que requiere que todo buen intérprete lo sepa manejar con precisión. Tiene que ver con el tema que para ser un buen intérprete debemos considerar muy bien el tema de los milagros. Para ello, hay varias razones del por qué esta lección y por qué debemos considerarlo así. Si bien es cierto, para este tema hay un gran número de lo que es una mala interpretación de lo que es los milagros. Cuando se habla de este tema en la Biblia, nosotros podemos ver que es bastante y desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento encontramos muchos datos acerca de ello. Encontramos mucha información muy importante en cuanto a esto y muchos eventos donde encontramos milagros. Pero se han dado malos comentarios hechos por muchos escépticos buscando dañar las escrituras. Por otro lado, también encontramos a muchas personas el día de hoy reclamando que ellos tienen la habilidad, que ellos tienen la potestad y la autoridad de poder realizar milagros. Encontramos en las denominaciones, en los grupos sectarios, donde muchos alegan poder hacer milagros y los hacen como ellos quieren, hacen un show, llaman a un montón de personas y también e inclusive dicen que los hacen, pero no saben por qué los hacen. Hablan en idiomas que inclusive ellos ni pueden entender ni uno y dicen que eso es milagrosamente y que ellos recibieron eso por parte del Espíritu Santo. A lo largo de la historia este ha sido un tema que se ha visto en lo que es la televisión y muchas de las personas han sido engañados por parte de muchas de estas personas y otras, e inclusive, se han alejado de conocer o querer conocer más acerca de la verdad por este tipo de engaño. Entonces, pasa esto, estamos al frente de estas situaciones y realmente hay una mala interpretación en cuanto a este tema. Pero también está el mal uso de lo que es la palabra milagro. A lo largo de la historia ya no solamente a una cosa se le ha dicho milagro, sino a muchos eventos. A cualquier cosa se le llama milagro. Se le llama milagro a algo que pasa maravilloso y dicen, uy, esto fue bonito, esto es un milagro. O por ejemplo, llega una persona y tiene una enfermedad y necesita recibir una intervención quirúrgica o una cirugía y llegan y lo llevan hacia ese lugar, le hacen todo el procedimiento, sale de la cirugía, los doctores realizaron un buen trabajo, lo hicieron ellos de forma natural y los familiares dicen al final, esto tuvo que ser un milagro. Entonces, suelen salir estos comentarios sin conocer muy bien el tema de lo que es la palabra milagro. Recordemos siempre la importancia de las palabras. Si vamos a hablar de la Biblia, las palabras deben usarse con el sentido bíblico, con lo que Dios dejó y quiso que nosotros realmente tomáramos en cuenta. Así que es muy importante que cada una de las palabras las definamos de la forma adecuada. Y eso también es porque a lo largo de la historia podemos ver que ya hay muchos diccionarios, hay muchos lugares donde podemos encontrar estas palabras. Pero sin querer desacreditar ningún diccionario, cuando hablamos de temas bíblicos, los diccionarios o léxicos que se utilizan tienen que ser muy precisos en cuanto a palabras bíblicas. Esto es importante. Otra razón que es necesaria que nosotros pues tomemos en cuenta por qué debemos entender este tema
es por el engaño de falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles. A lo largo de la historia esto ha sucedido. Muchas personas han sido engañadas y creen que esto realmente es así. Muchas personas creen en que cierto amuleto o cierta imagen tiene la capacidad de realizarle un milagro. Muchas personas inclusive se hincan y van postrados hacia cierto lugar con el propósito de recibir un milagro, una sanación en su cuerpo, en algo físico que les hace falta, en un problema económico, en una situación. Y realmente muchas personas se aprovechan de la inocencia y engañan de esta manera a ellos, haciéndose pasar por personas que vienen de parte de Dios y que realmente esto sucede así, que vengan y póstresen ante ciertas imágenes, que vengan y hagan esto, nosotros somos profetas y venimos de parte de Dios y con palabras lisonjeras engañan a muchas multitudes. Así que hay que tener cuidado con esto. Por eso también es que vamos a hablar de la creencia de milagros hoy. Muchas personas realmente se preguntan, ¿existen milagros hoy? Puesto que esto, por estas situaciones, queda en tela de duda. Recordemos que es muy importante hablar este tema. La creencia de que si existen milagros hoy es muy importante. ¿Por qué razón? Vamos a ver que el tema de los milagros bíblicamente tuvo su tiempo y sus razones y su porqué. Pero hoy vamos a ver que no hay un propósito definido en la Biblia por el cual Dios trabaje de esa manera. Así que es muy importante considerar esta razón. Y también de esta manera vamos a poder tener la facilidad de poder reconocer la falsedad de hombres perversos, de enseñanzas que no están de acuerdo a la Biblia, de que no tienen sustento y fundamento, que no tienen solidez para así hablar con precisión. Así que es muy importante esto. Y también el propósito de los milagros. ¿Por qué en la Biblia se realizaron milagros? ¿Por qué Jesús realizó milagros? ¿Por qué los apóstoles realizaban milagros? ¿Por qué aquellas personas tenían milagros o podían hacerlos y para qué los hacían? Así que es muy importante que todo esto lo tomemos en cuenta y así podamos saber la verdad sobre los milagros. Tratemos de que para este tema y todos, siempre el centro y la fuente que nos conteste a cada pregunta que tengamos en cuanto a cualquier tema sea la palabra de Dios. Vamos a ver algunas preguntas clave que tenemos que tomar en cuenta y que son sumamente necesarias hacerlas siempre. Si vamos a hablar de los milagros, debemos preguntarnos realmente, ¿qué es un milagro? ¿Cómo se define realmente un milagro? ¿Por qué se dice milagro cuando sucede algo que realmente no puede hacerlo usualmente una persona? ¿Qué es un milagro a la luz de la escritura? ¿Cómo se realizaba un milagro? ¿Por qué se hacía de esta manera o la otra? ¿Cuál era el propósito de los milagros? ¿Por qué en el tiempo de las páginas de la Biblia encontramos que se hacían milagros? ¿Y por qué se hacían? ¿Cuál era el propósito del por qué Dios operaba o trabajaba de esa manera en aquel tiempo? ¿Cuál era la situación y el propósito de Él en su divinidad, en su omnisciencia, en su omnipotencia, hacer aquello? Otra pregunta que es importante, ¿existe la posibilidad de realizar milagros hoy? ¿De obtener un milagro hoy? Cuando tengamos estas preguntas, recuerden, no podemos decir es que yo siento que sí, o lo otro, o es que claro que sí, nada más. Recuerden que la posibilidad o si esto pasa o no, únicamente lo podemos definir con base a lo que la Biblia enseña. Fuera de la Biblia es especulación, fuera de la Biblia nada más es un sentimiento
es una idea preconcebida, pero la base de todas estas preguntas siempre las van a contestar las páginas de la Biblia. Así que esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. Y de allí vamos a tener otra pregunta. Bueno, ¿y si terminaron? ¿Cuándo terminaron los milagros? ¿Por qué terminaron? ¿Por qué llegaron a su fin? ¿Por qué Dios no quería realizar más milagros? ¿Por qué razón? Pueden estar estas preguntas allí también. ¿Cuál es la diferencia entre un milagro y providencia? Ahora, entre todas estas preguntas probablemente está en la mente de cada uno de nosotros, que sería, ¿trabaja Dios hoy? Bueno, la pregunta no es si trabaja, Dios siempre trabaja, Dios siempre está activo, Dios es soberano, pero la pregunta no es así. La pregunta es cómo trabaja Dios hoy. ¿Cuál es la manera de trabajar Dios hoy? ¿Y qué es lo que Dios quiere de nosotros? Así que vamos a ver cómo vamos a contestar y proceder a estas preguntas. En primer lugar, vamos a definir un poco lo que es la palabra milagro. Cuando hablamos de lo que es milagro, aparecen tres términos que son muy importantes en la Biblia. En el lenguaje griego, por ejemplo, dunamis, semeion o teras, las encontramos y son traducidas como milagro, como señal, como maravilla e inclusive como prodigio. Y un milagro es definido, por ejemplo, en el léxico de Henry Joseph Tayers de la siguiente manera. Un milagro es un acto sobrenatural, escúchese bien, es un acto sobrenatural que viola las leyes de la naturaleza. Es un acto inusual. Un milagro trasciende el curso común de la naturaleza. Signos que presagian eventos notables que pronto sucederán. Aquí nosotros encontramos una información que es muy importante en cuanto a lo que es los milagros. ¿Por qué razón? Porque aquí nosotros podemos ver que esta palabra nos da a nosotros la información de que es un evento que desafía por completo las leyes naturales y solo se puede explicar de manera sobrenatural. Es Dios obrando fuera de lo común, fuera de lo natural. Si algo sucede naturalmente, una cirugía de una persona que le faltaba un brazo, eso es natural. Pero si alguien no tiene un brazo y de manera instantánea ese brazo llega a estar allí, eso sería algo sobrenatural. Está sobrepasando el curso natural de las cosas. El curso natural de las cosas es que la persona pues llegue al hospital, lo internen, lo acuesten en una camilla, busquen esa parte que le hace falta o cómo construirle el brazo, por ejemplo. Eso sería de forma natural y llevaría horas. Pero cuando hablamos de un milagro, es algo que sucede sobrenatural y de forma instantánea y que se salta por completo todo lo que es ese curso o ese tiempo para realizarse aquello. Así que eso es cuando vemos un milagro. Nosotros vamos a ver que en la Biblia sucedió o sucedieron muchos así. Nosotros encontramos, por ejemplo, cuando abrió, lo que era el mar y Moisés pasó con el pueblo de Israel. Cuando, por ejemplo, Coré y su familia los tragó la tierra, se abrió la tierra. O cuando encontramos a aquel hombre que estaba lleno de lepra y tuvo que ser sumergido 7 veces en el río y se le quitó la lepra. Encontramos datos así, por ejemplo, son algunos en el Antiguo Testamento. Otros que estaban muertos y habían sido resucitados. Esto es importante. Alimentos. Tenían escasez de alimento y al instante tenían un montón de alimento.
Esto es algo sobrenatural. Entonces, es importante que consideremos esto. Ahora, cuando hablamos de estas palabras que encontramos aquí, hay varios textos que nos ayudan a nosotros y que los podemos anotar, que son Hechos capítulo 2, versículo 22, Hebreos capítulo 2, versículo 4 y Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 12. Recuerden, un milagro sucede de forma instantánea, o sea, algo que no sucede hoy. Nadie hace eso. Ninguno ha podido ver en esos shows que hacen los pentecostales y sectarios que en ese momento aquella persona no tenía el ojo, no tenía lo que era completamente su ojo, lo tenía totalmente cerrado y que en ese momento eso se le abriera y que el ojo se le formara. No se ve eso, no acontece, es puro show lo que se hace porque realmente lo que ellos hacen es cometer un error tan grande y al querer creer que sí lo pueden hacer, pues lo que hacen es minimizar lo que el poder de Dios hizo en algún momento con un propósito definido. Eso realmente es un problema lo que sucede en muchos de estos lugares, pero vamos a ver por qué es así. Ahora, cuando hablamos de milagros, vamos a ver que muchas veces se dice señal, prodigio, maravilla. Muchas veces esto lo que hacía era apelar a la profecía, a una profecía. Muchas veces esto lo que hacía era apelar a la admiración de la persona para que así la persona tuviera la credibilidad de que el mensaje que aquellos tenían pues era y venía de parte de Dios. Y vamos ahorita a definir mejor esto. Sin embargo, vamos a comprender primero los milagros de Jesús. ¿Por qué Jesús realizaba milagros? Nos podemos preguntar esto. ¿Por qué Jesús realizaba milagros? ¿Cuál era el fin de los milagros que Jesús hacía? Si nosotros leemos, por ejemplo, el texto que tenemos ahorita en pantalla, dice, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida eterna en su nombre, o vida en su nombre. De acuerdo a este texto, lo cito de la Biblia de las Américas, pero ¿qué es lo que podemos ver aquí? Bueno, aquí podemos ver que todo esto aconteció para probar su divinidad, que Jesús era el Mesías, el ungido de Dios, que Él es Dios. Y esto era así para probarlo a sus seguidores e inclusive a aquellos que fueron sus enemigos. Cada uno de los milagros que Jesús hizo apunta al mismo propósito. Jesús hizo diferentes milagros, donde en diferentes eventos se mostró su divinidad. No todos los que él hizo están escritos, pero aquí el texto nos da la información que los que están escritos ya son suficientes para que podamos creer en él. Esto quiere decir que Jesús no va a hacer milagros hoy porque ya no lo necesita para que nosotros podamos creer en él y que él es el Hijo de Dios. Así que los milagros que Jesús hizo tenían su propósito específico. Y claro, y que aquí la Biblia nos lo dice con claridad. Si la Biblia nos da a nosotros la información del propósito de algo que Jesús hizo a su debido tiempo, nosotros debemos quedarnos en las páginas de la Biblia. Una persona puede venir hoy con toda la humildad y con todo el deseo y decir necesito que Jesús me haga un milagro. Bueno, déjeme decirle que lamentablemente no va a suceder así. ¿Por qué razón? Porque ya los milagros que Jesús hizo ya tuvieron su propósito y que han sido mostrados en este texto bíblico. Y así no podemos decir que eso pase. Ahora, eso no quiere decir que no le podamos pedir a Dios y que a través de su providencia Él pueda así de forma natural, utilizando los medios posibles,
para poder ayudarnos a nosotros, pero no de forma milagrosa. Ahora, esto es importante que lo tomemos en cuenta. Es importante que si un texto está allí, nosotros lo tomemos con seriedad, que no creamos que somos mejores que la Biblia, sino que la base de la Biblia sea la que nos lleve a nosotros a estar en la verdad en cuanto a este tema, porque es muy importante. Pero bueno, se dirá, bueno, ya Jesús no hace, pero recuerdan que los apóstoles hacían milagros y las demás personas, y ellos hacían también. Y entonces los milagros se seguían haciendo, pero Jesús ya había hecho lo suficiente. Bueno, es importante que entendamos, los milagros que Jesús hacía tenían ese propósito. Y ahora vamos a ver entonces cuál era el propósito de los milagros que realizaban en el siglo primero de la iglesia. Podemos leer este texto y en conjunto a Hebreos 2, capítulo 2 del 3 al 4, podemos anotar allí lo que es Marcos 16:20. Dice este texto de la siguiente manera: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Cómo fue confirmada? Esta palabra es importante, anótela. Dice, testificando Dios juntamente con ellos. ¿Con qué? Dice, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo, según su voluntad. Entonces, cuando aquellas personas hablaban acerca de la salvación, cuando aquellas personas anunciaban, y primeramente fue por el Señor, pero cuando aquellas personas anunciaban aquello, ¿cómo era confirmado por aquellos que escuchaban esto? ¿Cómo era que se daba esto? El texto nos expresa aquí que fue tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo. Si nosotros vemos este texto y nos vamos, por ejemplo, ahorita a lo que es Marcos 16:20, encontramos que se nos dice algo similar. Dice de la siguiente manera: y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Entonces podemos ver que se confirmaba la palabra. Entonces, ¿cuál era el propósito de los milagros que hacían las personas en el siglo primero de la iglesia? Bueno, nosotros podemos ver que el propósito era de confirmar que el mensaje que ellos estaban compartiendo venía de parte de Dios. Era un mensaje novedoso, ellos iban a llegar y predicarles. Este es el mensaje de salvación, esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Y cómo se iba a confirmar? Bueno, este mensaje viene de parte de Dios, porque en el siglo primero ellos no tenían los 66 libros que nosotros tenemos a mano. Entonces, ¿qué sucedía en ese momento? Bueno, el mensaje era confirmado por estas señales, por esto que eran milagros que sucedían de forma instantánea, y el propósito era autenticar y validar que el mensaje que ellos estaban proclamando venía única y exclusivamente de parte de Dios. Así que esto es muy importante para nosotros en esta lección. Los milagros que aquellas personas hacían en el siglo primero, solamente podemos decir que lo que la Biblia enseña, uno de los propósitos era esto, era para que el mensaje fuera confirmado. En la iglesia aquellas personas podían hacer milagros, tenían dones milagrosos y era para edificación de la iglesia. Muchos podían hablar otros idiomas, idiomas conocidos. Escúchese bien, idiomas conocidos, como el montón que tenemos hoy, por ejemplo. Pero en aquel momento
aquellas personas recibían de manera milagrosa la capacidad de poder hablar otro idioma sin tener que ir y estudiarlo. Entonces podían hablar la palabra de Dios a otras personas. Esto era algo muy bueno. Otros tenían la habilidad de poder interpretar lo que aquellos estaban diciendo en otro idioma para que esto sirviera de edificación a todos los demás. Así que este dato es sumamente importante. Los milagros realmente fueron maravillosos y esto nos prueba la veracidad de la palabra de Dios, nos prueba lo importante que es los propósitos de Dios. Pero ¿por qué realmente nosotros cuando hablamos de los milagros y que se hacían en el siglo primero de la iglesia, no suceden hoy? Es allí donde vamos a hablar de la transmisión de los dones milagrosos. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la transmisión de los dones milagrosos, vamos a tomar en cuenta estos textos que tenemos en pantalla. Y muchos dirán, bueno, pero hoy pueden haber también. Pero el asunto es que la transmisión de los dones milagrosos se realizaba única y exclusivamente por la imposición de manos de los apóstoles, porque así fue como Dios decidió que se diera. Y podemos ver ejemplos para ello. Vamos a ir a este primer texto, que es Hechos capítulo 8, versículo 14, que dice de la siguiente manera. Dice así: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén escucharon que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Aquí es donde nosotros nos preguntamos, ¿pero aquellos habían recibido la palabra de Dios? Vieron algunos cristianos en el siglo primero que les predicaron. ¿Y para qué enviaron a Pedro y a Juan? Porque aquellos no podían hacer algo que solamente lo podían hacer los apóstoles. Pedro y Juan eran apóstoles. Entonces, dice el texto, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Aquí esto es una figura retórica. Aquí se está refiriendo no a la relación o a la comunión con el Espíritu Santo, sino que aquí se está refiriendo a los dones milagrosos que daba el Espíritu Santo. Es el todo por la parte. Dice, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Dice el 17, clave. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Aquí nosotros podemos ver que un hombre, en su contexto, Simeón les ofreció dinero y Pedro le dijo palabras fuertes a él: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Esta autoridad se les había dado a los apóstoles. ¿Y cómo se transmitían? Por medio de la imposición de manos. El único caso que lo vemos de forma diferente es en el capítulo 10 con los gentiles, pero aquí se da por la inclusión de los gentiles en Hechos capítulo 10 versículos 44 al 46. Pero aquí podemos ver así. ¿Por qué entonces aquellos no lo hicieron los que habían predicado? Porque no podían, lo hacían los apóstoles. Si queremos ver otro texto, bueno, vamos a Hechos 19, el que tenemos aquí en pantalla. A Hechos 19, del 4 al 6. Aquí vemos al apóstol Pablo en escena. Dice así: dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué pasó después de ser bautizados? Dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Vemos que ellos, ¿qué fue lo que recibieron? Por medio del Espíritu Santo, ellos fueron dotados milagrosamente y ellos hablaban en idiomas.
eran idiomas conocidos, así como los encontramos en Hechos capítulo 2, versículos 8 y 9, que dice así. Déjenme compartir este texto, que aquí en estos versículos clave se nos dicen algunos idiomas que hablaron los apóstoles únicamente en el capítulo 2, ¿verdad? Cuando ellos recibieron pues lo que era esto mismo, lo que era ser investidos de poder. Dice así: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene y romanos, aquí residentes tanto judíos como prosélitos. Vemos que son idiomas. Ahí dicen los que ellos habían nacido, los escuchaban así. Estas personas de este capítulo 19, ellos podían hablar en otros idiomas que eran conocidos, pero que estas personas no lo hablaban. De manera milagrosa los podían hablar de forma instantánea, sin requerir un estudio de años en un instituto o una universidad. Lo hicieron así, y no solo esto, también podían profetizar. Así que podemos ver quién hizo esto. Bueno, vemos que esto fue por imposición de manos de un apóstol y fue dado por el Espíritu Santo. Vamos a ver por qué. Pero si hablamos de otro ejemplo, realmente eran ¿para qué eran los milagros? ¿Para qué se imponían las manos y por qué ellos también lo tenían? Bueno, vamos a ver aquí el apóstol Pablo cuando él tenía el deseo de ir a Roma. Pablo aquí nos da información importante que les aclara a aquellos cristianos que estaban en Roma cuando expresa lo que era ir a aquel lugar. En el capítulo 1, versículos 10 y 11, dice: rogando que alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. ¿Para qué el apóstol Pablo iba a ir y compartir un don espiritual a los romanos? Para que fueran confirmados. Así que esto es importante. Había una gran necesidad de esto, que el apóstol Pablo quería ir y hacer lo que era imponer las manos y que esto sucediera. Pero cuando estamos aquí, nos preguntamos, pero esto era por voluntad humana. No, los dones son según la voluntad del Espíritu Santo y se daban en el siglo primero por la voluntad del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque la Biblia así lo dice y está en este texto que tenemos allí, que dice así. Dice así: pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. En el capítulo 12, el contexto nos está enlistando los dones milagrosos que recibieron lo que es los cristianos en Corinto. Aquí en este tema y en este punto y en el que vamos a hablar, vamos a estar un poco en estos textos. Pero ¿por qué es importante saber esto? En el contexto de lo que eran los corintios en el siglo primero de la iglesia, ellos fueron muy bendecidos, ellos recibieron dones milagrosos para trabajar muy bien, pero aquí en este capítulo se les enlista y en el capítulo 3 se les exhorta a ellos a que el amor esté sobre todas las cosas y se les muestra que los dones iban a acabar, que iba a haber una transición. ¿Por qué razón? En el capítulo 14 se nos muestra a nosotros el mal uso y el desorden con el que ellos utilizaban y administraban aquellos dones milagrosos que se les había dado. Entonces el apóstol Pablo busca que ellos lo hagan de la mejor manera. Cuando nosotros vamos a el fin de los milagros, o cuando hablamos del fin de los milagros, entendamos esto.
En el siglo primero de la iglesia lo realizaban de esta manera para confirmar el mensaje y poder así ser edificado, poner las bases, y esto iba a llegar a su fin. A su fin, ¿por qué razón? Porque ya no habría la necesidad de confirmar el mensaje novedoso, porque ya iba a estar completo, ya se iba a tener lo necesario y ya no habría la manera de cómo esto se pudiera transmitir a otras personas. ¿Por qué razón? Vamos a leer primero este texto y después vamos a abarcar lo que es por qué no se podía transmitir. Dice Primera de Corintios 13 del 8 al 10. Aquí leo de la Reina Valera 1909, si así no me equivoco. Dice: la caridad nunca deja de ser, mas las profecías se han de acabar y cesarán las lenguas y la ciencia ha de ser quitada, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será quitado. ¿Qué es lo que es en parte? Aquí los milagros, los dones milagrosos, y aquí se hace o se presentan los que han sido más llamativos, y en su contexto podemos ver cómo eran unos de los que podían ser un poquito mal utilizados, y el apóstol Pablo los pone aquí como énfasis, pero realmente esto es como el todo por la parte, porque realmente son todos los que iban a ser quitados, porque ya no iba a haber necesidad de. Entonces iban a cesar las lenguas, el conocimiento, y aquí hablamos de conocimiento de forma milagrosa, y también lo que era profetizar. Entonces, esto se iba a acabar ya, la revelación iba a terminar, pero ¿cuándo? Cuando venga lo perfecto, lo que es perfecto de acuerdo a esta versión. Cuando hablamos de esta palabra, lo perfecto, es muy importante que consideremos la gramática. En el lenguaje griego, este artículo lo es un artículo neutro que aquí lo que está indicando no es a una persona, porque si fuera persona utilizaría artículos él o la, pero aquí lo perfecto está indicando a la revelación completa de lo que es la palabra de Dios. ¿Ya tenemos hoy toda la revelación completa? Sí. Entonces, cuando eso acabara, cuando ya se diera toda la revelación, ya se compartiera toda esa revelación, pues ya no iba a ser necesario esto. ¿Por qué? Porque ya todos iban a conocer de lo que era la palabra de Dios, e inclusive podemos ver cómo Dios en su infinito amor, inclusive en su infinita providencia, ha permitido que la palabra se haya traducido a diferentes idiomas. Ya esto está allí. Ya hoy no puede decir una persona: ay, bueno, pero yo necesito que me confirmen que esto es la palabra de Dios. Cuando se predicó la palabra de Dios en el siglo primero de la iglesia, había sido predicada en todo el mundo. Y así es dada la información en diferentes textos. Jesús lo mismo lo dijo. Ahí lo vemos en Hechos capítulo 1, versículos del 6 al 8. Ellos fueron testigos en lo que era en Judea, lo que era en Jerusalén, en Samaria, en todos los confines de la tierra. En Colosenses se nos da la información que es así. Entonces esto ya se dio, ya todos pues conocían, el evangelio fue esparcido en todo lugar, y todas las personas en el siglo primero podían corroborar que el mensaje que fue compartido en aquel momento por los cristianos venía de parte de Dios, porque fue confirmado. Así que cuando cesaran los dones, no habría necesidad de que las personas dijeran: hoy necesito que se confirme, que se nos confirme que viene de parte de Dios, porque realmente ya se había dado a conocer y ya todo esto se dio así. Entonces, al Dios, ya nosotros vemos que en su providencia permitió que esto se recopilara también, y hoy tenemos los 66 libros que son inspirados por Dios, los 40 hombres que escribieron la Biblia aproximadamente en
400 o 1600 años, nosotros vemos que están en total unidad y armonía y tenemos toda esta información como inspirada y que viene de parte de Dios. Pero ¿por qué es el fin de los milagros? ¿Por qué nosotros hablamos de esto de esta manera y que ya no se va a dar más? Bueno, cuando nosotros vemos el último apóstol con vida, de acuerdo a la cronología que tenemos, se nos presenta que Juan, y es el último que escribe, vemos que escribe o tenemos la información del libro de Revelaciones. Recordemos nosotros que los únicos que podían imponer las manos eran los apóstoles, porque vimos textos ya que se nos da la información que solamente ellos lo podían hacer. Y si no estaban los apóstoles, entonces ya no había quien impusiera las manos. Al ya no haber quien impusiera las manos, es ahí como se iba a acabar lo que eran los dones milagrosos. No iban a acontecer más. Y nosotros debemos saber algo. ¿Podrá una persona decir hoy, ay, pero sí se pueden hacer, hoy hay más apóstoles? Bueno, eso lo debe corroborar con la Biblia. ¿Por qué razón? Porque en el capítulo 1 del libro de los Hechos se nos presenta a nosotros características que debían de tener lo que eran los apóstoles. Y aquí en el capítulo 1, versículo 21 en adelante dice, 21 al 23, podemos tenerlo hasta ahí. Dice, es necesario pues que es de estos hombres que han estado juntos con nosotros. ¿Cuándo? Todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Número 1. 2. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. 2. Dice, uno sea testigo con nosotros de su resurrección. 3. Dice aquí, y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, dice, muestra cuál de estos dos has escogido. 3. Aquí inclusive el 1 lo vemos es que aquellos que han estado todo el tiempo, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba. 1. El 2 dice, uno de nosotros sea testigo de su resurrección. Y el 3, que sea escogido por Jesús. Entonces, cualquier persona que diga eso, uno le dice, ¿usted tiene más de 2000 años con vida? Contéstenos, ¿usted fue testigo de la resurrección? ¿Usted estuvo allí con Jesús, con aquellas personas? Desde el bautismo hasta su ascensión. No, usted fue escogido. Bueno, no pueden decir eso. Nosotros vemos que aunque el apóstol Pablo no estuvo con ellos, específicamente desde el bautismo de Juan hasta su ascensión, no lo vemos allí, pero podemos ver que él fue testigo de la resurrección de Jesús. Primera de Corintios 15, capítulo 15, versículo 6 en adelante encontramos esto, o inclusive en Hechos capítulo 9. Podemos ver que en Hechos capítulo 9 se nos da la información que él fue escogido por Jesús. Entonces, una persona no puede llegar a decir que hoy es apóstol porque no cumple los requisitos bíblicos que se han mostrado en este texto para decir. Entonces, si no hay manera que los dones fueran transmitidos, no puede realizar una persona milagros hoy. Entonces, aquí tenemos una información muy clara y muy válida que debemos tomar en cuenta, y es aquí donde podemos ver la diferencia entre los milagros que se dan hoy, que realmente no son milagros. ¿Por qué razón no son milagros? Porque nadie tiene la capacidad de hacerlos. Nadie puede hacerlos y no se les ha otorgado, no se les ha dicho, ustedes pueden hacerlo, porque la Biblia expresa con toda claridad cuándo y por qué se hacían los milagros. Nadie puede probar con evidencia que lo que ellos hacen es milagros. Llegan y a veces dan un certificado, pero nadie puede ver que realmente eso fue así. En el siglo primero de la iglesia, las personas alrededor que estaban allí podían notarlo, que realmente eso era un milagro.
Como por ejemplo, cuando Jesús hizo el agua en vino, en jugo de uvas, nosotros podemos ver que el agua se convirtió en ese momento en lo que era jugo de uvas. Una gran cantidad de este jugo de uvas. Fue algo notable que los discípulos pudieron notar en ese momento. Cuando los panes se multiplicaron, lo pudieron notar. Cuando Lázaro estaba muerto, ya llevaba 4 días en el sepulcro, ya él hedía, ya él estaba ahí en ese proceso de descomposición. Era notable cuando Jesús dice en aquel momento: Lázaro, levántate, ven fuera. En ese momento, instantáneamente, Lázaro recobró la vida y cuando él salió completo. Así que eso fue de esta manera. Aquellas personas que no podían ver y recobraron la vista, aquellos podían notar que realmente ellos no podían ver y que en ese momento tenían toda la facultad para hacerlo. Así que es totalmente diferente porque los milagros de la Biblia son los milagros verdaderos, pero sucedieron con un propósito y hoy no van a suceder así. Así que esta es la diferencia entre los milagros de hoy, que hoy podemos ver que no tienen la capacidad, nadie los puede hacer, no son genuinos conforme a lo bíblico, no tienen sustento con el propósito bíblico. El propósito bíblico en cuanto a Jesús era mostrar que Él era el Hijo de Dios, que Él es Dios, y cuando hablamos de los discípulos y todas aquellas personas, confirmar la palabra que venía de parte de Dios, y esto es mostrado así en los textos que utilizamos. Hoy en día no es ni para eso, puro show, porque es puro engaño. Y el otro punto, no son de forma instantánea como en la Biblia. Es puro show, es puro papel. En la Biblia no era así. Dios no hace las cosas jugando. Así que esto es importante. En sexto lugar, nadie puede hablar otro idioma de manera instantánea como en la Biblia. Nosotros podemos ver que en la Biblia aquellas personas hablaban otros idiomas y aquellos que en el siglo primero, como por ejemplo en el capítulo 2, cuando los apóstoles fueron embestidos de poder, ellos hablaban en otro idioma. Aquellos se maravillaban porque los oían hablar en su propia lengua en la que ellos habían nacido. Los oían hablar las maravillas de Dios. Ellos podían entender lo que ellos estaban diciendo porque hablaban en su idioma. Hoy esto no pasa así. Hoy es puro show en las sectas, es un puro espectáculo y palabras que ni se entienden, ni que ellos mismos entienden, para así engañar a los demás. No son dados por Dios como en la Biblia también. Eso es inventado por los hombres. En la Biblia, los milagros que sucedieron fueron dados por Dios. Ahora nos preguntamos aquí y aquí culminamos. Bueno, ¿cómo trabaja Dios hoy? Bueno, ya los milagros tuvieron su propósito. Si en muchas situaciones nosotros pues le pedimos a Dios algo y deseamos que suceda algo, bueno, si así Dios quiere, Él va a proveer, pero esto es de forma natural. La providencia de Dios es la ayuda de Dios de forma no milagrosa, sino de forma natural. Dios sigue trabajando. Hoy no va a suceder más milagros, esto no va a pasar, pero déjeme decirle algo. Si alguien espera que esto pase, un milagro, quiero decir algo y que es mi convicción. Cuando Jesús venga a llevarse su iglesia, nosotros, todos los seres humanos, vamos a poder en ese momento saber el poder de Dios y todos en ese momento vamos a poder ver que muchos van a notar que esto es así. Unos van a resucitar para vida eterna y otros van a ser condenados. Pero en ese momento, eso que va a acontecer
de pasar de este cuerpo natural, los que somos cristianos, a un cuerpo glorificado, para ir allá al cielo por la eternidad y estar junto con Él. Bueno, de que eso pase y de que las personas estén en las tumbas y que sean resucitados y que sean transformados a un cuerpo glorificado, eso no va a ser natural. Así que cuando eso pase, muchos van a querer probar y decir, yo quiero un milagro, yo quiero que pase algo sobrenatural. Cuando eso acontezca, se van a dar cuenta la realidad y la veracidad de lo que es la palabra de Dios. Y entendamos esto. ¿Van a suceder milagros hoy? ¿Puede pedir una persona un milagro hoy? No. ¿Por qué? Porque ya los propósitos han sido establecidos en la Biblia. ¿Para qué eran y por qué? Con esto podemos culminar esta lección y esperando que así sea de beneficio para todos ustedes. Que Dios les bendiga.